Familia, vengo a decirles que nuestro planeta llora. Cada día naufragamos más profundo en el océano de nuestra inconsciencia, sobreviviendo desde esos hábitos inconscientes que tanto ahogan a nuestro mundo y a nosotros mismos. Nos hemos acostumbrado a lo que nunca debió ser normal: la violencia, el abuso, el robo, el desperdicio y el olvido de nuestra conexión y respeto por la naturaleza. También vengo a decirles que aún hay esperanza. Bienvenidos a Conectando con nuestro poder interior, el podcast que nos brindará herramientas para iluminar ese cuarto oscuro y poder ver el camino con claridad, explorando el amor y el servir como camino del verdadero propósito de vivir. Soy Yudur y juntos descubriremos el gran poder y la gran responsabilidad que hay detrás de cada sentimiento, pensamiento, palabra y acción, y cómo por medio de transformar nuestros hábitos podemos cambiar el rumbo de nuestro planeta. Los invito a que continuemos despertando. Los invito a que dejemos de ser espectadores y comencemos a actuar. Acá estamos con David Ramírez, un gran amigo de hace muchos años, gran persona, una persona que siempre nos ha demostrado que vive desde el propósito. Con sus sueños ha logrado construir hoy en día Freedom Wellness Center y ha sido psicólogo durante más de 20 años, deportista toda la vida, de alto rendimiento profesional, y hoy en día ayuda a transformar la vida de muchas personas. Bienvenido, David. Gracias, Juan. ¿Cómo estás? Excelente. Qué bueno, papá. Bueno, acá estamos hablando sobre nuestra vida, sobre como tratándonos un poquito, como contando un poquito de lo que estamos haciendo. Así que cuéntanos un poquito hoy en día a lo que nos estamos dedicando, David. Bueno, todo empieza desde una ignorancia y una juventud muy ingenua. Yo, como muchos, con una infancia difícil, adolescencia difícil, y en búsqueda de resolver esas cosas, estudié psicología. Yo creo que la mayoría de las personas que estudian psicología tiene explícita o implícitamente esa intención de resolver algún problema interno o de algún ser querido. Empecé por ahí. Pues yo me crié en un pueblito chiquito del eje cafetero que se llama Cartago Valle. Apenas me gradué del colegio me voy a estudiar psicología a Bogotá. No fui capaz, me comió esa ciudad. Entonces en medio de la carrera me vine a vivir a Medellín. Me Sí. gradué en Medellín y en el 2014 tuve un punto de quiebre importante, como esos puntos de quiebre que nos cambian la vida, y en un punto temporal terminé con la relación de pareja que tenía con la mujer que me iba a casar. Se terminó el contrato laboral donde estaba trabajando como psicólogo apoyando el área de neuropsicología del Hospital Mental de Antioquia. Estaba solo en Medellín, no tenía nada, no tenía ni dónde dormir Okay. prácticamente. Eso me empuja a ir otra vez a mi pueblito, donde están mis papás. Ellos, con la mejor intención del mundo, tratando de hacer lo mejor que podían, tampoco me podían ayudar mucho. Y ahí empieza un crecimiento interno y un crecimiento personal a partir de un sufrimiento muy fuerte. Y 2014 empiezo a darme cuenta de un montón de cosas, incluida que el entrenamiento y el entrenar la parte física es un medicamento increíble para la conciencia y para el ser. Entonces yo me di cuenta que me ayudaba muchísimo el entrenar, entonces yo me volví como adicto a ese medicamento. Okay. Y digamos que eso me salvó la vida. Ya puedo estar en una paz. Salí a correr y me di cuenta en un día de muchísimo dolor que si yo corría 15 minutos, yo me sentía bien. Entonces yo me dije eso, yo antes de pensar en suicidarte, antes de pensar en hacer algo extremo, sal a correr 15 minutos. Y después de correr 15 minutos sentía como ese alivio fisiológico y entonces me volví adicto a eso.
pasan los días y de esa adicción a ese medicamento, entonces me pongo en forma y las personas a mi alrededor empiezan como, cambiaste, ¿cómo hiciste? Y yo estaba completamente identificado como, yo soy psicólogo y entonces yo estoy buscando trabajo como psicólogo, entonces ahí empieza también esa transformación externa que es después, venga, y si yo ayudo a las personas así también, como yo hice. Entonces empiezo a asesorar personas desde el entrenamiento y a partir de ahí pasan un montón de cosas muy bonitas. Fundo también una empresa, fundo dos empresas ese año, saliendo de esa depresión profunda y muy difícil. Dos empresas, una de alimentos saludables y otra, un centro de entrenamiento en el pueblito. Empiezo en 2015 como en mi camino de emprendedor y es un camino complejo. Y empiezo y ahora, después de muchísimos aprendizajes, de tener mentores, experiencias, mmm, creo que he tenido la aprobación, nunca lo había dicho de esa manera, pero creo que tengo la aprobación desde la divinidad, de las bendiciones como la paz, la abundancia y la libertad. Los permisos. Sí, y la libertad. Entonces, al yo sentir esa libertad, ya enfoco mi proyecto desde esa palabra y por eso la empresa se llama Freedom, porque es como yo encontré mi libertad y cómo ayuda a otras personas a encontrarlas desde la metodología que utilizamos en la empresa. Entonces, más o menos es el recorrido y ya como empresario en los últimos años he recibido esa misma, esa abundancia que ya nos hace reflexionar sobre el propósito. Entonces empezamos a hablar ya, a tener una conversación un poco más profunda sobre el qué hacer, el cómo ayudar, el cómo ganar, el cómo hacer que otro gane y, y a jugar y a profesionalizarnos en ese juego. Olvidé una parte y fue que desde el 2000, sí, desde el 2016, en esa parte de mi vida del deporte de alto rendimiento y como psicólogo, entonces yo era el atleta psicólogo. Entonces yo era el mindset. Okay. Y yo era el deportista, el atleta, el competidor que conocía los secretos de la mente en el deporte y en la competencia. Entonces yo era ese. Y me la pasé esos últimos años, antes de enfocarme completamente en los proyectos en los que estoy trabajando hoy, me enfoqué en ser el mejor atleta y deportista para ganar competencias que pudiera ser durante 10 años. Qué bien. Tengo entendido que tú fuiste deportista de alto rendimiento en CrossFit, ¿sí? Te dedicaste mucho en el CrossFit. Primero básquet y después migré a CrossFit. Sí, siempre fuiste muy bueno y te vi muchas veces competir. Eh, ¿cómo todo eso empieza a evolucionar? Hoy en día pasas a tener un gimnasio con propósito, con conciencia. Hoy en día entiendes que acá no solamente la gente viene a hacer CrossFit, sino que venga como en qué te puedo servir, qué te apasiona hacer, cuál es tu enfoque y cómo te adaptas a eso, que creo que hoy en día quisiéramos hablar un poquito ahorita más tarde sobre la educación consciente. Esto es educación consciente desde el tema fitness, ¿cierto? Cuéntanos un poquito cómo has manejado esa metodología y cómo la haces hoy en día acá en Freedom Wellness Center. Bueno, en mi gremio, en este gremio del fitness y también del CrossFit, hay una motivación generalizada por la competencia. Sí. Entonces eso es algo gigantesco. Es como te decía ahora, lo que en mi había era, solo había una motivación de ser el mejor atleta, o sea, de ganar competencias, de ganarle al otro. Y eso se transformó. Eso
se transformó y esa transformación, yo en ese momento igual todavía tenía empresa o centro de entrenamiento. De hecho, tenía otro nombre y ese otro nombre era Elite. Y el eslogan era We Build Champions. Entonces, efectivamente era una marca dirigida hacia la competencia. Entonces, lo que pasa es que a través de una transformación interna se hace una transformación externa. Entonces, al cambiar de esa manera, ya mi approach, mi intención y mi forma, así sea el mismo proyecto, así sean las mismas paredes, cambiaba. Entonces yo ya no quería ser el mejor atleta, yo ya no quería ganar competencias. En el 3 de noviembre del año pasado sufro un accidente en una competencia y me luxó el codo compitiendo. Y fue una experiencia física de este plano que tuve impacto e implicaciones internas. Te lo voy a contar cómo lo viví, que fue, mira, yo tengo cirugía de hombro en medio de mi carrera deportiva, tuve cirugía de hombro, ruptura en los dos bíceps, yo tengo los dos bíceps rotos porque me los rompí compitiendo. Y el 3 de noviembre, el pasado 3 de noviembre, entonces me luxo el codo, o sea, se me sale el codo. Un dolor, un dolor insoportable y yendo hacia la clínica para que me atendieran, sintiendo muchísimo, muchísimo dolor físico, me pasan dos cosas. Una, siento tanto dolor que es como si quisiera desmayarme para no sentir dolor. O sea, yo quería no estar porque era un dolor físico insoportable. Esa es una. Y la otra fue que en medio del dolor hice esto, o sea, tuve una visión de reojo y miré mi brazo y en un segundo hice una operación como racional, si se puede llamar así, y fue que vi mi brazo y vi la cirugía, la cicatriz de la cirugía, el hueco del roto del bíceps y el codo salido. Pues cuando yo veo eso por un segundo, yo empiezo a tener una conversación conmigo sobre, oíste, ¿qué estás haciendo? O sea, vos, eso no es como uno tener un carro y maltratarlo, porque si se daña el motor, pues le compro otro motor o me compro otro carro. Y yo tuve esa gran experiencia. Estoy maltratando mi vehículo. El, y es el único. Y no puedo comprarme otro. Entonces yo tuve eso y dije, esto yo lo estoy haciendo porque estoy en búsqueda de, de esa gratificación de ganar competencias que son netamente desde el ego, de poder yo decir, yo soy mejor que todos, yo soy mejor que el otro, y ahí tuve esa gran revelación, y a partir de ahí yo dije, no, es que mi propósito no es demostrarle a nadie nada de esto, y mucho menos que eso me cueste mi cuerpo. Total. Y tuve esa comprensión súper poderosa, y a partir de ahí ya mi día antes era entrenar horas y horas para mientras tenía un proyecto y después se convirtió en, venga, ¿no? Entonces tuve tuve lo siguiente y fue, yo me convertí en un gran atleta y me convertí en un gran atleta fue por haberlo decidido. Yo dije, voy a invertir todo mi tiempo, mis recursos, mi dinero en ser el mejor atleta que pudiera ser. Entonces, cuando tengo esa experiencia, después es, ya no, o sea, ya no voy a invertir todo, entonces ¿en qué? Sí. Entonces, ¿en qué invierto mi tiempo? Si yo he entrenado 4 o 5 horas al día, bueno, ya no voy a hacer eso porque ya para mí no tiene sentido, para mí. Entonces, venga, entonces, ¿qué? Entonces ya no voy a jugar más ese juego. Entonces, ¿ya cuál juego? Y yo soy competitivo, entonces yo quiero ser bueno en el juego que juegue. Y quiero saber cómo es. Entonces, tomé la decisión de, voy a hacer lo mismo. Si le metí toda en recursos, en mentorías, en tiempo, en esfuerzo a crecer como deportista. Entonces, venga, hagamos
esto con qué? Entonces me di cuenta que el propósito es servir a otros mediante los dones o los talentos que yo tengo y me di cuenta que era impactar vidas de esa manera, a través de lo que a mí me salvó la vida, que era el entrenamiento físico. Y, y ahí empezó este otro juego, en el que dije, si yo supe ganar el otro, yo sé cómo ganar este, que es haciendo lo mismo, es simplemente enfocarse y ya, y en este momento tenemos, el fin de semana pasado nos dieron un reconocimiento como la empresa de coaching a nivel de wellness y fitness con mayor crecimiento en el último año en Latinoamérica. Qué bien. Entonces, eso fue como un, sí, es por ahí, sí, sí se está validando como ese propósito, esa intención. Y solo una persona que haya tenido una transformación interna que pueda tener una transformación externa como consecuencia, tiene la posibilidad y la capacidad de apoyar procesos de esa misma manera en otros. Totalmente de Eso acuerdo. es lo que hacemos y por esa razón en en nuestra, en nuestra empresa y desde nuestra marca, ese es el mensaje. Entonces nosotros hablamos de hay educación consciente, hay alimentación consciente, hay riqueza consciente. Nosotros promovemos el bienestar consciente, el físico consciente. Ok. Eso que hablabas ahorita es muy bonito porque ahorita hablabas de que una lesión o varias lesiones llevan a un aprendizaje profundo. Yo siempre he creído que cuando todos tenemos o enfermedades o dolencias físicas, todo viene de una somatización desde la energía, que finalmente todo viene desde adentro, ¿cierto? Desde adentro hacia afuera. Y finalmente nos llevan a aprender cosas y hoy en día siempre nos vamos y nos basamos, no, es que esto de la rodilla o del codo del hombro lo sano físicamente y no nos damos cuenta que es el cuerpo, es el alma hablando a través del cuerpo, a través de nuestro vehículo, para poder sanar ese bloqueo, ese aprendizaje que no hemos podido integrar y de esa forma poder hacer los saltos cuánticos, poder lograr sanar esos bloqueos que tenemos a nivel espiritual para que digamos que es un llamado a todas las personas que tenemos de pronto dolencias, lesiones o enfermedades a entender que todo es de adentro hacia afuera y es a preguntarnos qué debo aprender, para qué estoy viviendo esto, qué debo sanar a través de esto y les aseguro, soy 100% seguro que vamos a encontrar, Dios nos manda las herramientas, las personas y nosotros mismos vamos sanando de raíz y el cuerpo termina sanando 100%. Personalmente lo he vivido con una lesión de columna que casi me deja inválido y Dios me manda un ser que, como dicen por ahí, de otro planeta, me ayuda e integro el aprendizaje a vivir una vida mucho más equilibrada, porque en su momento también todo era un poquito esa adicción, no una pasión, sino una adicción, a levantar todos los pesos en el gimnasio, pero es que yo soy capaz. La pregunta es si es sano para mí hacerlo, que es algo parecido a lo que te pasa a vos. Bueno, es sano para mí hacer lo que estoy haciendo, llevar mi cuerpo a estos límites. Eso no tiene sentido al final del día y se está viviendo desde el ego, no desde el amor. Y vivir desde el ego es vivir desde el fracaso, vivir desde el amor es vivir desde el aprendizaje. Entonces yo creo que ahí es donde está el llamado dentro de lo que estamos aprendiendo acá con David. Es impresionante todo lo que nos cuentas. Yo creo que todo esto de lo que nos están enseñando hoy, David, es muy bonito porque esa educación consciente es la que hoy deberíamos empezar también a integrar en los jardines, colegios y universidades. Empezar a trabajar un poquito más también, en vez de enseñar las materias, sí, materias desde las matemáticas, física, todas las materias que cultivan, digamos que todo ese tener, yo creo que es cultivar desde el ser, desde las pasiones de las personas, empezar a identificar cuáles son las pasiones de los niños, así como David acá identifican las pasiones de las personas, qué les gusta hacer, si es el CrossFit o qué tipo de ejercicio quieren enfocarse, cómo empiezan a integrar también la alimentación consciente, cómo empiezan a integrar también entender que esto es un trabajo con propósito y es, te entrego todo mi conocimiento desde un propósito y ¿qué le retorna a David? Una retribución de una parte económica, ¿cierto?
Muchas veces las empresas, las personas, trabajamos por el dinero, para el dinero, y ese es el propósito por el que vivimos. Por eso no hay propósito y vamos acabando con la naturaleza, tratamos mal a la gente, esperamos a vivir desde ahí. Entonces el propósito del dinero, el propósito del dinero, el propósito del poder, y ahí es donde hay que empezar a resignificar el dinero como como ese medio de retribución equilibrado y perfecto al cumplir nuestra misión desde el amar y el servir, en este caso desde el fitness, en este caso desde la alimentación consciente, desde la educación consciente. Entonces yo creo que es un poquito empezar a resignificar el poder, poder, por ejemplo, de lo que David hablaba ahorita, el poder de ser mejor que el otro físicamente, pero desde el ego, pasar a hacer esa capacidad de amarme y si me amo, pues amo al otro, en este caso David, al subir y elevar ese amor hacia él, está elevando ese amor hacia los otros y hoy en día se dedica a servirle a los demás, ¿cierto? Y por eso hoy en día están los resultados que están porque construyen las raíces desde las raíces sólidas y el árbol crece de forma ilimitada. 100%. Es entender ese juego interno. Y es solo cuando uno lo comprende que sabe cómo jugarlo. Y que no es desde el ego, sino desde el amor. Y eso desde el ego es lo que nos enseñaron culturalmente todo el tiempo. Y lo mismo, por ejemplo, yo tengo una maravillosa ahora, una maravillosa relación con el dinero, ahora. Pero entonces yo entendí cuando no la tenía, entendí ya por qué no. Y es porque las personas etiquetan y no sé, y la cultura crea eso, como lo que estás diciendo ahora de que es como el propósito. Y cuando te das cuenta de que es más una herramienta espiritual y te lo enseñaron completamente diferente, que es sucio y que solo lo tienen personas que se creen más y están por encima de uno, entonces son como esos discursos, son unas raíces muy contaminadas. Cuando después te das cuenta de que el amar y el servir es, es la, es la vía correcta, es impresionante. Te lo digo porque en la empresa, yo teniendo la misma empresa, viví desde el ego y queriendo hacer crecer la empresa por propósitos de esos, a tener la misma empresa en el mismo lugar, teniendo comprensión del servir y el tener comportamientos desde el amor. Y eso es toda la diferencia. Eso es toda la diferencia. Es impresionante. Y la vida es como decirle a las personas que dicen, no, es que esto es una lucha muy difícil y la situación, es como decirle, no, es fácil. O sea, lo único que hay que hacer es abrirse a amar, servir al otro y ya uno vive en paz. Desde la parte empresarial, desde la parte del dinero, desde la parte física. Y ya, yo me di cuenta que son tres categorías que están interrelacionadas, que son el físico, la salud física, las relaciones y las finanzas, y que están interrelacionadas. Entonces, eso nos pasa también acá. Las personas terminan procesos de transformación física y lo que hablamos ahora, antes de empezar a grabar, es que esas transformaciones, después de una transformación, una persona está físicamente saludable, sana y fuerte, con unas relaciones armónicas maravillosas, sin mayores dificultades, y financieramente también. Entonces uno ve una persona completamente transformada con resultados satisfactorios a muchos niveles de su vida. Y yo digo que se empezó por la parte física, pero es que antes de empezar por la parte física, igual hay que tener una transformación interna, total, que es del ser. Entonces es maravilloso y ahora vivo muy agradecido en apoyar y percibir procesos de personas para que logren esas mismas cosas y sentir y vivir esa satisfacción de
tener la retroalimentación, no como la que yo tuve de estoy dañando mi cuerpo, nada, sino con el paso del tiempo es, estoy alimentando mi cuerpo. Ese templo, paquete, empaque del alma y de todo, súper bien. O sea, tengo mi mejor versión física y mis relaciones, ¡fu! Entonces la abundancia, esos procesos son lo máximo. Y maravilloso. Creo que acá está, David nos ha mostrado un camino paralelo de caminos cuando se viven desde el ego y un camino cuando se vive desde un propósito verdadero, desde el amar y el servir, en donde al final del día hay una retribución en salud, en relaciones, en finanzas, que nos permiten, digamos, vivir en plenitud y empezar también a cada día más cómo puedo servirle más al otro, ¿cierto? Y se vuelve una vida con mucho propósito. Así que hoy también hemos aprendido mucho en ese amar y servir, en el diario vivir también con David. Y realmente mucho aprendizaje el que nos has dado hoy. Cuéntanos un poquito, pues, dónde queda Freedom Wellness Center. Cuéntanos un poquito dónde queda, qué van a esperar acá las personas que vengan. Bueno, es muy importante también hacer la aclaración de que la empresa tiene dos grandes frentes y uno es virtual. Nosotros tenemos asesorías online en este momento en casi todos los continentes, con resultados maravillosos. Creo que puedo decir que el 100% de nuestros clientes tienen resultados satisfactorios. Y nuestro centro físico, acá donde estamos ubicados en Llano Grande, Río Negro, Antioquia. Tenemos la posibilidad, aquí cerquita de Medellín, tenemos la posibilidad de abrir nuestras puertas al público. Y hay una cosa muy interesante que viene al caso y es que te dije que antes se llamaba de otra forma con otro eslogan y ese cambio interno mío se hace un rebranding del sitio físico acá en este plano y se genera un caos. Y como todos los caos, al otro lado hay una cosa maravillosa, pero cuando uno está viviendo el caos, es un caos y es mucho desorden. Y se fue mucha gente y los cambios y muchos clientes y el ego de mi hermano y mío, que somos socios en el proyecto, es con ese apego a los clientes y el miedo a perder y nos vamos a quebrar y con eso, cuando lo que estábamos viviendo era una crisis de transformación y cuando pasamos al otro lado y esos cambios de forma y de fondo generaron unas consecuencias de que se generó un filtro invisible, energético, y lo que tenemos después de esa crisis y después de ese caos hoy en día es un lugar maravilloso, no solo físicamente hablando, sino energéticamente y las personas que vienen acá son top, pero no solo top como ay, el famoso, no, son personas con una vibración altísima y es una energía brutal. Entonces, concluimos que es el resultado de haber pasado por tantos aprendizajes personales, internos, aprendizajes técnicos, ¿por qué no? O sea, técnicos son de este plano, como venga, es que hay que saber cómo hacer eso, el negocio y desde la parte financiera y todo. Eh, y qué es lo que una persona recibe a través de Freedom es, ya nuestro eslogan no es We Build Champions, como dirigido hacia esa competencia, sino Transform Your Body, Elevate Your Life, transforma tu cuerpo, eleva tu vida. Y es que las personas que tienen relación con nosotros, eh, inicialmente comienzan por querer tener una transformación netamente física y se dan cuenta de que estando dentro del proceso se dan cuenta de lo que hablábamos y es que una transformación física implica primero una transformación interna y eso es lo que le pasa a las personas online o las que vienen acá y ya entendemos más ese propósito y ya entendemos más que ese propósito es servir a través de eso y es lo máximo. Yo vivo mi vida en una
plena paz, satisfacción haciendo lo que hago y es maravilloso y entendiendo cada vez más el juego, todos los juegos y lo que una persona vive a través de estar en un proceso de freedom conmigo, con el equipo de trabajo, es una transformación. Es una transformación completa. Ya. Me pareció muy bonito lo que dijiste porque estabas, digamos que yo lo que vi ahorita, que lo dijiste muy claro, van a llegar frecuencias elevadas. Yo lo que vi fue eso, estábamos en una frecuencia, elevamos frecuencia, las frecuencias que no estaban alineadas a la de ustedes, porque al elevar frecuencias ya vibran en otra, se van porque estaban en otra frecuencia y llegan unas nuevas en otra frecuencia. Van a traer otras frecuencias y es lo que estamos hablando ahorita. ¿Qué frecuencia lo dijiste ahorita? Empezaste a traer, cuando empezaste a hacer transformaciones en tu vida reales, desde un propósito real, desde amar y servir, empezaste a traer las frecuencias que te dan ese bienestar real y plenitud real en la vida, ¿cierto? Ahí es donde yo creo que está ese llamado, empezar un poquito a elevar esa frecuencia conscientes, vivir vida con propósito y, y nada, bienvenidos a Freedom Wellness Center con David Ramírez, muy agradecidos por el tiempo y aprendimos demasiado contigo. Gracias, Juan. David Ramírez, redes sociales David Ramírez Oficial, de Freedom Wellness Center. Un abrazo, familia. Sé libre.